Hannibal Lecter, tal vez el monstruo más espeluznante y tétricamente inteligente que Hollywood ha heredado a la memoria mundial, nació en México. Bueno, para ser más precisos, quien nació en México fue el doctor que inspiró al escritor Thomas Harris a concebir al psiquiatra Hannibal. Su nombre era Alfredo Bali Treviño, un hombre culto, bien vestido y de exquisitos modales, oriundo de Monterrey. Las vidas del estadounidense Harris y el médico mexicano Bali se cruzaron en 1963 dentro de la infame cárcel estatal de Topo Chico, ubicada en Nuevo León. Harris era un reportero de la revista de corte Pulp Argosy, quien había cruzado la frontera para entrevistar a un asesino paisano suyo llamado Dickie Askew Simmons, mientras que Bali era el que atendía de sus males a los internos del penal, pero el galeno guardaba un secreto. Reportero y doctor pasaron varias semanas entablando apasionantes pláticas sobre la personalidad de Dickens, sus manías, gestos, historia, los defectos en su rostro que lo hacían afligirse. Tenía una cicatriz por labio leporino, los traumas de la infancia que lo hacían actuar del modo en que lo hacía, sin saberlo aún. Tomás estaba dando forma dentro de sí mismo a su futuro personaje, Clarice Starling, y todos esos días que escuchó a Alfredo le sirvieron para construir a Hannibal Lecter. Cuando las interesantes charlas entre Thomas y Bali concluyeron y el momento de volver a Estados Unidos para escribir la historia de Dickie Askew Simmons había llegado, alguien le reveló la verdad al escritor. El doctor Alfredo Bali Treviño era un inteligente, seductor y malamente célebre asesino regiomontano. Alfredo Bali Treviño le contó a aquella persona, había quitado la vida con pentotal sódico. Luego, descuartizado y empaquetado en una caja de cartón a un hombre, amante suyo, quien lo habría amenazado de dar a conocer su romance. Con el sangriento paquete en sus manos, el médico subió a su auto para llevar los restos al rancho La Noria, municipio de Guadalupe, pero su crimen no fue perfecto, o tal vez quería que lo descubrieran. No lo sabremos. El hecho fue que la caja fue descubierta por la policía. Lo capturaron condenándolo a la pena de muerte en 1961. De hecho, fue el último mexicano en ser castigado con la ejecución. El caso se volvería famoso no solo por el homicidio de su amante, sino también porque la voz popular le empezó a atribuir la desaparición de algunas mujeres jóvenes del estado. Comenzaron a llamarlo el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el vampiro Bali y el monstruo de la Talleres, por la colonia en donde tenía su consultorio. Ante el Ministerio Público, el doctor confesó, dicen las crónicas de la época que casi con orgullo, cómo asesinó y desmembró con minuciosidad quirúrgica a su novio Jesús Castillo, sin necesidad de recortar los huesos o hacer una carnicería imposible de empaquetar. Al final no le aplicaron la pena capital, pero fue enviado a Topo Chico con una cadena perpetua. Con toda esta información, el reportero Thomas Harris terminó de ensamblar a su personaje ideal, Hannibal Lecter, protagonista principal de la novela The Silence of the Lambs, en español, El silencio de los corderos, que en la adaptación del título para Latinoamérica quedó como El silencio de los inocentes. Luego del éxito de su novela en 1988, le vino un segundo triunfo cuando su historia fue convertida en la famosa película que protagonizaron Jodie Foster y Anthony Hopkins. El interés de los medios acerca de cómo se construyó tan perturbadora historia empezó a crecer, pero Thomas siempre guardó silencio al respecto o daba respuestas falsas. Pero para el año 2013, el escritor, tal vez motivado por la celebración del 25 aniversario del nacimiento de la novela que le diera fama, se cansó de guardar el secreto y soltó que la inspiración la obtuvo de un médico mexicano a quien llamó Dr. Salazar, a fin de proteger su identidad.
Motivado por los festejos, Tomás decidió averiguar más sobre qué fue del doctor que lo inspiró para crear a Hannibal, así que contactó a un colega reportero en México, a quien sí le pasó el nombre real, para que éste lo buscara. Descubrió así que Bali había fallecido solo unos cuantos años atrás, en 2009. Murió dando consultas a personas pobres en el mismo consultorio de la colonia Talleres donde mató a su amante. Pero hubo un hallazgo más. Resulta que en 2008 otro reportero entrevistó al doctor Bali con motivo de ser el último mexicano condenado a pena de muerte. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó sobre los delitos que lo llevaron a ser encarcelado en Topo Chico, el médico se negó a hablar. Dijo que no quería revivir su oscuro pasado. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino, contestó. El médico Alfredo Bali Treviño murió sin saber que fue él quien inspiró la creación del doctor Hannibal Lecter.